¿Ahora me escuchan? Ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno, buenas Sí. tardes a todos. Perfecto. Tenía el micrófono cerrado. Quiero agradecer a todos, ¿sí? Y quiero agradecer en primer lugar a la Comisión de Comercio Exterior, Mercosur y Política de Integración Regional del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Esta invitación a participar de este importante ciclo de webinars, en especial al senador y compañero Adrián Santarelli, por abrir el espacio de diálogo y debate a la Cancillería Argentina. Asimismo, deseo destacar que comparto plenamente el espíritu de este encuentro que seguro se desarrollará en torno a la necesidad de repensar conjuntamente estrategias y las oportunidades de cooperación internacional para promover el crecimiento y el desarrollo sostenible, sobre todo en las complejas condiciones que se vislumbran en el escenario de la pospandemia para nuestro país. Acerca de este escenario complejo y cargado de desafío, desde la Subsecretaría de Asuntos Nacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, oficina de la cual estoy a cargo, nos hemos puesto a disposición desde el primer momento para trabajar conjuntamente y elaborar la proyección internacional de los gobiernos locales, como bien decía Adrián en su exposición. Ese fue precisamente el encargo que me hiciera el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y por supuesto nuestro canciller Felipe Solá, al confiarme este puesto, y no es otro que el que buscar y promover a las provincias y municipios en el ámbito internacional, bajo la premisa de proyectar hacia afuera los intereses del proyecto nacional, popular, federal e integrados en los planos y dimensiones. En ese sentido, la política de integración de cooperación en sus diferentes ámbitos, de promoción de comercio y de atracción de inversiones que llevará ante la Cancillería, se potencia y proyecta con mayor vigor solo si ésta es capaz de apoyarse en el entramado productivo local, es decir, en las pymes y en las economías regionales, lo que permitirá reducir los niveles de pobreza, reducir también las amplias brechas de desarrollo y sobre todo los niveles de desigualdad que hoy padece nuestra sociedad. Por ello es que, con una convicción militante y sobre todo a partir de un fuerte compromiso político, es que desde el Gobierno Nacional tenemos el mandato de planificar un accionar cada vez más federal y que esté orientado a fortalecer la articulación con las autoridades provinciales y municipales. En ese sentido, reitero, nuestro objetivo es propiciar su adelanto y bienestar, promover el desarrollo humano y generar condiciones a través de las cuales los gobiernos locales pueden aprovechar las oportunidades que ofrece una adecuada inserción internacional para incrementar los niveles de productividad y el agregado de valor a las economías regionales. En este marco, la Cancillería en general y la Subsecretaría de Asuntos Nacionales en particular son una instancia destinada a oficiar como nexo para las autoridades locales puedan articularse de manera efectiva con las distintas áreas de Cancillería y la amplia red de representaciones, como recién decía, que son más de 160 representaciones en todo el mundo. Nuestra subsecretaría, en tanto, como herramienta de vinculación, tiene por finalidad acercar a los gobiernos de las provincias y los municipios a todas las áreas temáticas de la Cancillería, con el objeto de potenciar la promoción de exportaciones, el turismo, la atracción de inversiones, las actividades culturales, los hermanamientos entre ciudades y, por supuesto, acercarles las oportunidades de fortalecer los mecanismos de cooperación en las distintas áreas que reviste. Como muestra de ello, en esta línea de trabajo quiero contarles que nos hemos puesto la organización de talleres en forma conjunta con organismos internacionales, como por ejemplo la CEPAL, con quien estamos manteniendo conversaciones para explorar la posibilidad de realizar actividades conjuntas para fortalecer las capacidades de pymes, de que las pymes locales, así como también en lo que refiere a brindarle herramientas y contenidos a los funcionarios públicos provinciales y municipales. ¿Sí? Eso han pasado, como he dicho recién, muchísimos funcionarios, muchísimos intendentes, gobernadores,
senadores, diputados. Esto con la finalidad de continuar y fortalecer trabajos que venimos realizando. Tenemos entre nuestros planes, cuando obviamente las condiciones sanitarias así nos permitan, profundizar la vinculación de nuestros equipos técnicos con las provincias y los municipios, llevando el accionar de la Cancillería al territorio, como forma de continuar extendiendo la agenda de trabajo federal mencionada. El escenario post-pandemia, como suele referirse, es complejo, ¿sí? No hay que ser demasiado inteligente para saber esto. Y esto exigirá más que nunca, al momento de planificar e instrumentar las políticas públicas, que el Estado Nacional apunte verdaderamente a promover un modelo de desarrollo económico con inclusión social, que tenga incorporada la visión y la participación activa de todos los actores políticos, económicos, sociales y los distintos ámbitos y niveles. En este plano, como ya mencioné, la Cancillería no permanece al margen. Su compromiso político con la búsqueda de fortalecimiento provincial y municipal, en este caso acciones de cooperación internacional, resulta muestra de la voluntad comentada. En resumen, mi intención aquí con Belén es poner a disposición de ustedes y de las autoridades provinciales, a los intendentes, a los legisladores, ¿sí? Y también a los distintos referentes locales, que nos contacten, nos transmitan sus inquietudes e iniciativas para ponernos a trabajar de manera conjuntas en los tiempos que se avecinan. Y para finalizar, ¿sí? Para no ser muy largo, quiero destacar que hoy contamos con la valiosa participación de la Directora General de Cooperación Internacional de la Cancillería Argentina, la diplomática de carrera Belén Bogado, que, sin duda alguna, podrá aportar valiosos conceptos y reflexiones sobre las nuevas perspectivas en esta importante temática. Les agradezco mucho a todos. Muchas gracias, embajador y compañero Fernando Asensio. Y ahora vamos a escuchar, como muy bien decías, a la ministra María Belén Bogado, directora general de Cooperación Internacional de la Cancillería Argentina, quien es magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, egresada del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, fue jefa de Cancillería en la Embajada Argentina de España y directora de Cooperación Bilateral en la dirección que hoy tiene a su cargo. La escuchamos, ministra. Muchísimas gracias, senador Santarelli. El embajador Asensio me lo ha dejado ahí muy alta la vara. Voy a intentar con esta intervención estar a la altura, ¿no? Lo primero a decir es que realmente un honor para mí participar en este encuentro y compartir con ustedes los objetivos y las perspectivas de trabajo que están orientando la cooperación que impulsamos desde la Cancillería Argentina en este contexto tan particular. No puedo dejar de agradecer en primer lugar a la Comisión de Comercio Exterior, Mercosur y Políticas de Integración Regional del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, en la persona de su presidente, el senador Santarelli, que ha organizado estos ciclos, agradecerle por la invitación y saludar al mismo tiempo al embajador Asensio, con quien trabajamos en estrechísima colaboración en Cancillería para apuntalar esos objetivos y lineamientos que él señaló, y también saludar a Alicia Froman-Steimer de CEPAL, con quien también colaboramos en el marco general de la cooperación que lleva adelante Argentina con los fondos, agencias y programas de Naciones Unidas. También aprovecho para saludar a todos y todas las que nos están acompañando en línea, desde sus casas o desde donde están, y siguiendo esta conversación, que lo primero que tengo que decir no me puede parecer más oportuna. Por algo que dije un poco al principio cuando estábamos calentando motores, esta invitación y esta charla nos obligó en la oficina a revisar lo que veníamos haciendo en estos meses que yo digo han sido febriles de trabajo, donde estallaron
todos los lugares comunes y donde muchos conceptos están siendo revisados porque las propias circunstancias así lo indican. Yo intentaré en una exposición que trataré que sea breve, aunque es mucho el universo que tengo que contarles, y me interesa que a ustedes les queden como algunas ideas fuerza, voy a intentar reseñar el marco general en el que se desenvuelve la política de cooperación argentina que llevamos adelante, considerando claramente, como estaba en el título del seminario, el escenario actual, con sus desafíos y sus oportunidades. Claramente, y acá imagino que el embajador Asensio me va a acompañar, nos ha tocado asumir responsabilidades en un momento extremadamente delicado. Es una coyuntura que si la tuviéramos que usar un hilo común, está asignada por crisis. Hay una crisis a nivel nacional, hay una crisis a nivel regional, y hay una crisis a nivel mundial. Varios factores, y sin intentar ser exhaustiva, dan este marco complejo en el que se desarrolla nuestra actividad. En primer lugar, la terrible situación socioeconómica que encontramos al iniciar la gestión, con variables estructurales de pobreza y de desigualdad terriblemente elevadas. También asumimos en un marco donde, y por eso me interesaba cómo estaba armada la charla, que tiene que ver también con los procesos de integración, donde había una clara pérdida de vitalidad de los procesos de integración en la región, y en ese marco así tan acuciante, irrumpe la pandemia. Irrumpe la pandemia con todas las características propias de una pandemia como no veíamos en más de un siglo, y el impacto de esta pandemia, ¿no? En un marco global veníamos hablando, ya se venía hablando antes, de que el sistema multilateral estaba en crisis, y para países de nuestro tamaño, digamos, como Argentina, países de renta media, como nos llaman, era un contexto ya difícil de acceso a los recursos, tanto de cooperación técnica como de cooperación financiera. Estábamos claramente en un momento de redefinición del orden internacional, y es ahí donde la pandemia ha abierto un campo de disputa, de interpretación y de cursos de acción a seguir en el sistema mundial, donde preexistentemente había tensiones interestatales, había disputas geopolíticas y conflictos domésticos que vienen a agravarse. Si miramos nos alejamos un poco y miramos la película, vemos que hay disputas y tensión de visiones. Y no sabemos, porque hay distintos actores jugando distintos juegos, si prevalecerán las posiciones sectarias y aislacionistas, o por el contrario, como creo que todos los que estamos aquí presentes, tanto en el panel como escuchándonos, como todos desearíamos, podremos llegar a fortalecer esto que señalaba el senador Santarelli en su introducción, proyectos centrados en pactos globales de sostenibilidad como camino de superar esta crisis. Estos movimientos en el tablero internacional y la expresión de lo que podemos llamar nuevas geografías de la pobreza y la desigualdad están teniendo un impacto muy fuerte en el marco de trabajo en el que se desarrolla la cooperación internacional. Si miramos hacia lo lejos, pero también muy cerca, claramente nos damos cuenta que el contexto va a obligar a hacer frente a una multiplicación de las necesidades, a nuevos desafíos, se está modificando el entorno de los actores que participan, estamos viendo cómo se necesita priorizar todas las cuestiones que tienen que ver con la gestión del riesgo, y donde los recursos que ya eran limitados en la escena serán seguramente insuficientes. Si ponemos foco en América Latina, y me voy a tomar el atrevimiento de tomar estimaciones de la CEPAL, aunque está aquí la doctora Froman, realmente los informes son espeluznantes. Para el año 2020 la CEPAL está viendo caídas del Producto Bruto Interno de 9 puntos, aumento de la pobreza de 7 puntos, estamos hablando de 45 millones de personas para nuestra región, y claramente un agravamiento de las desigualdades estructurales en una región que ya era una de las más desiguales en el mundo. La pandemia agrava todo esto. Y hace que se deterioren aún más ciertos procesos de articulación que teníamos en la región, y que lamentablemente
tenemos que hacer frente a esta crisis habiendo perdido importantes espacios de concertación que tenía la región, por decir solo uno, la UNASUR, ¿no? Que aparte tenía todo un capítulo de concertación de salud que era muy interesante. Entonces, si miramos, el porvenir no parece muy alentador, pero como en toda crisis, y creo que los anteriores expositores lo señalaron, siempre pueden surgir oportunidades, y creo que la oportunidad tiene que ser, y la acción tiene que ir dirigida a fortalecer esos espacios regionales y multilaterales, y ensayar nuevas formas para lograr que se revitalice la cooperación entre los países. ¿Y por qué tenemos que revitalizarla? Y porque si ustedes han venido escuchando los discursos de los líderes más importantes en el mundo, salvo algunas excepciones que estarían en ese campo aislacionista que digo, cada 2 palabras escuchamos, y por suerte nuestro presidente tiene esta visión, la palabra cooperación. Escuchamos el nadie se salva solo, y escuchamos otra frase que es muy importante para el cumplimiento de estos objetivos: no dejar a nadie atrás. Pero esto ocurre en un marco donde hay una baja capacidad de lograr esa articulación de respuesta coordinada, tanto a nivel mundial como a nivel regional. Entonces, desde Argentina, lo que se está haciendo y lo que se comenzó a hacer desde que se asumió, y luego con la pandemia se vio fortalecido, es poner en marcha una agenda que apunta a recomponer las capacidades estatales y al sistema público, luego de un retraimiento que hemos vivido en los años anteriores, por un lado para mitigar el efecto mismo de la crisis a nivel sanitario y socioeconómico, pero también con una mirada a mediano y largo plazo que tiene que ver con construir un escenario que habilite la oportunidad de darnos lo que nos merecemos: un país más justo, más solidario y más inclusivo. Es en estas circunstancias y a partir de estos objetivos de desarrollo y de política internacional que se ha trazado la nueva administración, que desde DGCIN, en nuestro humilde aporte, trabajamos en la definición de estrategias y programas de cooperación que estén plenamente comprometidos con ese logro de un desarrollo sostenible e inclusivo, y teniendo siempre en el horizonte, porque en materia de cooperación internacional es lo que nos guía, la Agenda 2030, los compromisos que la mayoría de los estados nos hemos dado de que en 2030 todas las brechas estructurales de los objetivos de desarrollo sostenible tienen que estar subsanadas. La pandemia realmente nos hace ahí un freno que tenemos que agudizar para lograr esos objetivos. Es un momento sin precedentes, y aquí el business as usual no estaría sirviendo. Es decir, seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo, porque siempre se hizo así, no estaría dando resultados. Tenemos que ir hacia, y ahí el canciller ha sido muy claro en su indicación, tenemos que buscar soluciones innovadoras, poner en marcha la imaginación, buscar respuestas, como se dice en inglés, out of the box, buscar respuestas creativas que nos permitan encontrar las vías para que esa cooperación internacional que debemos reforzar no deje a nadie atrás, y atendiendo especialmente a las poblaciones más vulnerables, que en el caso de nuestro país realmente hoy en día es un imperativo moral, diría yo. Este es el contexto. Entonces, ¿cómo está trabajando DGCIN? Yo para la charla, y ahí por eso agradecía la invitación, tuve que ordenar un poco el pensamiento de toda esta actividad frenética que hemos tenido adelante, y solo con un interés analítico y para que sea más clara mi exposición, me gustaría compartir con ustedes 4 ejes prioritarios que nosotros estamos trabajando desde la DGCIN, y que nos sirve también para enriquecernos en el intercambio con ustedes, que para mí resultará lo más interesante del encuentro. Hay un primer eje de trabajo que obviamente no teníamos pensado cuando asumimos en diciembre, que está relacionado directamente con el apoyo a las estrategias nacionales y regionales de respuesta y recuperación frente al impacto del COVID-19. Los desafíos que estamos viendo, que se nos han presentado en términos sanitarios, sociales y económicos, hicieron que veníamos trabajando una agenda de prioridades, esas prioridades han sido reevaluadas, y también hemos estado obligados a explorar nuevas formas de trabajo que nos impone la pandemia. Este tipo de encuentros es una muestra de ello, pasar a la virtualidad y usar todas las herramientas posibles para que
para que esas estrategias y esos programas sigan adelante. En este sentido, en un primer momento en lo que se trabajó es en un diagnóstico comparado para ver qué capacidades estábamos desarrollando nosotros desde Argentina y los países, sobre todo en un primer círculo, los países de la región, para poder generar intercambio de buenas prácticas, intercambio de información. Ha sido vital todo ese trabajo que se ha hecho, especialmente en el espacio iberoamericano lo hemos realizado rápidamente. Ya en el mes de abril estuvimos organizando reuniones informales con todos los 21 países que forman el espacio iberoamericano del fortalecimiento de cooperación sur-sur, para hacer esto, ¿no? Para contarnos lo que estaba haciendo cada uno, porque claramente cuando irrumpió la pandemia, lo primero que hubo es una respuesta nacional de cada país. Bueno, a través de distintas reuniones fuimos abriendo ese espacio para compartir. También recibimos muchos pedidos de países que estaban en situación bastante peor que la nuestra, y siempre con un espíritu de solidaridad hemos intentado responder a esas demandas, y también nosotros hemos requerido de otros su colaboración. Paralelamente, en el trabajo cotidiano que se tiene con los organismos internacionales, se revisaron los marcos estratégicos, y se armaron acciones que tienen que ver bien específicamente con el impacto de la pandemia y de la pospandemia, ¿no? Junto a Naciones Unidas, los fondos, agencias y programas, se armó un marco especial para COVID. También hicimos algo parecido con la Unión Europea en el marco de Eurosocial y otros programas con los que trabajamos con ellos. También se hicieron gestiones entre nosotros y otros actores de la Administración Nacional con el BID, con los bancos y con otros actores para, en primer lugar, afrontar la emergencia. Todo esto en materia de salud, en primer lugar, pero también de seguridad alimentaria, de inclusión digital, grave problema que tienen nuestras sociedades, cuidado de primera infancia y personas mayores, en fortalecimiento de las políticas de educación a distancia. Argentina ha sido muy requerida para esto, y también en las políticas de igualdad de género. Debemos congratularnos que en un informe reciente de Naciones Unidas, Argentina aparece como el primer país en haber generado la mayor cantidad de medidas con perspectiva de género en el marco de la pandemia. Asimismo, generamos en todas las reuniones intergubernamentales que participamos, generamos vías para encontrar nuevos mecanismos y herramientas de cooperación que ayuden a fortalecer esas respuestas nacionales, y esto ha sido muy importante, como decía antes, en el marco del espacio iberoamericano, donde Argentina además tiene la responsabilidad y el honor de presidir el programa, y lo hemos renovado por un año más por la pandemia, el Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de Cooperación Sur-Sur, que es realmente la plataforma en la cual los 21 países que formamos parte, que ahí también está España y Portugal, compartimos la información, intercambiamos capacidades y nos ayudamos unos a otros a encontrar las soluciones. Todo esto en el marco de la Cumbre Iberoamericana que va a ocurrir el año que viene. Este es el primer eje, es decir, el COVID nos sopapeó y hizo que tuviéramos que revisar nuestras prioridades. Bueno, lo hicimos de forma muy consistente. Un segundo eje que para mí es el motor de la DGCIN históricamente, tiene que ver con todas acciones que tiendan a fortalecer y proyectar el trabajo que se hace desde Argentina en materia de cooperación sur-sur y triangular. Como muchos de ustedes saben, la cooperación sur-sur es un eje estratégico de la política exterior argentina, y ya a esta altura podemos decir que es una política de Estado. Para la Argentina, esta modalidad de cooperación es la herramienta privilegiada para lograr el desarrollo sostenible que todos queremos, y lograr la integración regional e interregional. Es lo que nos permite encontrar soluciones entre países parecidos que tienen problemas similares, y por otro lado hacer visibles las capacidades argentinas a nivel global. Esto se hace a través de nuestra herramienta por excelencia, que es el Fondo Argentino de Cooperación Internacional, el FOAR, que está por cumplir 30 años. Para que ustedes se hagan una idea, anualmente desde el FOAR se venían realizando más de 100 proyectos en más de 40 países en forma anual, en América Latina y el Caribe. Estamos también en Asia y Oceanía, estamos en África, tenemos ahí socios muy, muy fuertes para continuar la cooperación en temas tales como, y cruciales como ciencia y tecnología, salud, educación, seguridad alimentaria, pymes, cultura, prevención de desastres naturales, equidad de género, entre otros. Si bien la pandemia ahí nos afectó gravemente porque tuvo que poner en suspenso, el FOAR es una herramienta que trabaja en el terreno,
tuvo que poner en suspenso las actividades presenciales. En ese ejercicio de creatividad lo que hubo que hacer es buscar alternativas y ya las estamos encontrando, estamos tratando a través de intercambios virtuales terminar misiones de proyectos con algunos países. Solo por dar algunos ejemplos, estamos haciendo un seminario sobre temas agrícolas con Kenia, se pudo llegar al Asia-Pacífico, a Papúa Nueva Guinea, se está trabajando en el Caribe, en Barbados, y tenemos varios proyectos más, y también una modalidad muy importante es toda la vinculación que queremos hacer con el sur global, ¿no? China, India, países del sudeste asiático, el Magreb, son actores muy importantes para nosotros para continuar esa cooperación, que es el motor. Argentina claramente ha sido en los últimos tiempos líder en la materia, es un actor muy reconocido. Ese reconocimiento tuvo el año pasado, que hizo que Argentina albergara la segunda conferencia, el PAGA +40, y el año que viene vamos a tomar la presidencia del Comité de Cooperación Sur-Sur en Naciones Unidas, y también mantenemos la presidencia hasta del PIF, del Programa Iberoamericano, con lo cual realmente Argentina tiene ahí un liderazgo para llevar adelante, y para nosotros es un eje esencial. También miramos la parte más metodológica de la cooperación, no la dejamos de lado, tenemos un equipo increíble en la DGCIN, que tiene muchos años de experiencia, y ahí intentamos diagramar programas cada vez más coherentes, más sostenibles en el tiempo, que tengan una optimización de los resultados, en este marco de pocos recursos que yo decía al principio, tener buena planificación, y sobre todo lograr impactos que sean verificables mediante ejercicio de valoración y en el terreno. Acá apareció un tercer eje, que me parece que no es novedoso porque Argentina lo tuvo, pero en el último tiempo, en la última década, Argentina desarrolló mucho músculo llevando cooperación afuera. En la etapa actual y con el impacto de la pandemia, estamos realmente haciendo un trabajo muy profundo que tiene que ver con las necesidades específicas de cooperación internacional que tiene nuestro país. Es decir, Argentina, aún siendo un país de renta media, y esto lo estamos llevando a todos los foros donde tenemos participación, Argentina tiene brechas estructurales que impiden alcanzar el desarrollo que nos merecemos, brechas estructurales que tienen que ver con la desigualdad, con la pobreza, con la inversión, con la productividad en materia de infraestructura, en el trabajo, en temas educativos, en temas de salud, en medio ambiente. Entonces, la cooperación internacional, todos sabemos que es la herramienta clave para ayudar a superar esas brechas. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo a través de gestiones con otros países desarrollados con los que tenemos vinculación histórica y con los organismos internacionales. Estamos tratando de buscar mecanismos nuevos de cooperación con Francia, con Alemania, con España, con Japón, con la Unión Europea, estos marcos nuevos que nos estamos dando con Naciones Unidas y sus fondos, agencias y programas, con CEGIB estamos consolidando el trabajo, apareció ICA como un socio muy confiable, y otros más. Con todos ellos estamos buscando nuevos instrumentos que nos permitan enfrentar esta problemática y, como decía el senador Santarelli, ver el desarrollo de una manera multidimensional y captar la diversidad que hay en Argentina, porque además de la brecha hay una diversidad, y hay una diversidad que tiene que ver en todo el territorio de la Argentina. La actual coyuntura no hace más que más evidente y más necesario que revisemos el paradigma de la cooperación internacional. Nosotros estamos dando este debate y estamos buscando a los pares, primero en la región y en otras regiones, los países de renta media. Tenemos que salir de esto que se llama la trampa de la renta media, que hace que no seamos elegibles para muchos fondos de cooperación. Ahí estamos logrando asociaciones muy virtuosas con Naciones Unidas, con la Unión Europea. España nos acompaña en estos debates, y creo que ese debate es crucial, porque esta pandemia lo que está dejando, y lo dije al principio, como hizo estallar muchos conceptos, está dejando espacio para reescribir las reglas. Y ahí Argentina tiene mucho para decir, es muy respetada, y eso tenemos que usarlo. Un cuarto eje que me parece, lo dejé para el final, porque es muy importante en el ámbito en el que estamos hablando, que ustedes lo tengan en cuenta. Con el embajador Asensio hemos tenido charlas al respecto. El cuarto eje, que es principal y transversal,
tiene que ver con fortalecer nuestro sistema nacional de cooperación. La coordinación interinstitucional en los distintos sectores que componen el Estado Nacional, a los gobiernos provinciales y municipales, es una prioridad para la Cancillería actual. El seguimiento de la decisión de nuestro gobierno de incluir las visiones, las capacidades y las necesidades de las provincias y los municipios a la hora de diagramar las políticas públicas, desde la DGCIN y en coordinación con otras áreas de la Cancillería, como es la subsecretaría que tiene a su cargo el embajador Asensio, como es la Secretaría Económica que tiene el embajador Neme, nosotros estamos realizando acciones que contribuyan a esa articulación, a esa alineación y a fortalecer esas prioridades, sobre todo para estar alineados en los objetivos y también para un manejo eficiente de los recursos. Buscamos poner en marcha una cooperación que trabaje a partir de abordajes interdisciplinarios y que vaya de lo local a lo global y de lo global a lo local. Es muy importante este camino, porque son las instancias subnacionales, gobiernos provinciales y los gobiernos municipales, quienes están al lado de los problemas y están al lado de las poblaciones vulnerables y están en el territorio donde debe llegar la acción de cooperación que se realice. Creemos ahí que el gobierno ha hecho una apuesta muy importante en la construcción de un país verdaderamente federal, y en ese sentido lo que estamos haciendo es incluyendo a los gobiernos provinciales y municipales en el circuito de la cooperación que gestiona la Cancillería, incluyéndolos en nuestras comisiones mixtas, incluyéndolos en nuestros programas bilaterales, y teniendo un intercambio muy, muy permanente, y ahí fortaleciendo la parte de la oficina. Nosotros tenemos toda un área de la oficina que hace más de una década lleva adelante las acciones de cooperación descentralizada. Para nosotros es prioritario. Tenemos algunos países con los que realmente tenemos programas muy fuertes, y queremos replicar eso con otros actores. Realmente es un enorme desafío y una oportunidad la que se nos presenta. Sabemos que los gobiernos locales, lo que decía antes, son los gestores de los servicios básicos de interés general, son los que impulsan las políticas públicas y articulan en el territorio, y son quienes están más cerca de los problemas cotidianos de las personas. Y por estas razones estamos decididos nosotros, y ahí el embajador Asensio dio el marco, a desarrollar una política de cooperación internacional de signo federal. Para ir cerrando, porque me parece que me excedí mucho en el tiempo, desde DGCIN, y para que a ustedes les quede la idea, buscamos afianzar el doble rol que tenemos, es decir, dando cooperación y también recibiendo, a partir de un enfoque con una perspectiva federal y multiactor, es decir, incorporando a la sociedad civil en todos sus componentes, la academia, el sector privado. Tenemos que estar todos juntos y unidos para conectar las necesidades que trae la agenda política y económica al país, e impulsar las distintas plataformas que nos lleven a, por un lado, afianzar las reglas del multilateralismo, que es una necesidad imperiosa para países del tamaño de Argentina, y también reforzar algo que vemos muy debilitado, que son todos los vínculos y los lazos de integración regional. En este punto, la apuesta es primero por América Latina. Desde América Latina debemos comprometernos en esta tarea y bregar por un nuevo modelo de relación internacional más solidario y más equilibrado. La fragmentación nos hace más débiles y vulnerables. Tenemos que ser capaces de conseguir mayor margen de maniobra para insertarnos de forma soberana en el mundo y articular una voz común en las problemáticas globales y en la discusión que se está dando sobre la arquitectura multilateral en esta era post-COVID. Tenemos el enorme desafío de trabajar todos juntos en reconstruir este mundo post-coronavirus. Debemos hacerlo con una mirada a mediano y largo plazo para superar no solo las consecuencias negativas del impacto socioeconómico del COVID-19, sino también nos merecemos sentar las bases de un crecimiento más equilibrado, sostenible e inclusivo para nuestro país y para la región. Y aquí la cooperación internacional tiene mucho que aportar. Estamos totalmente a vuestra disposición y les agradezco mucho el tiempo que me han escuchado. Espero no haberme extendido demasiado. Muchísimas gracias, Belén, por tu exposición y por aportar tan clara ilustración de la situación actual y el camino a seguir que tiene nuestra Cancillería hacia la pospandemia. Así que, bueno, muchísimas gracias, y ahora vamos a escuchar a la doctora Alicia Frogman,
quien es consultora senior en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. La doctora Frogman es licenciada en Historia por la Universidad de Buenos Aires, docente en el Centro Heidelberg para América Latina y en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. La escuchamos, doctora. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Realmente, en primer lugar, quisiera agradecer muy sinceramente esta invitación del Senado de la provincia de Buenos Aires, saludarlos a todos y también expresar nuestra solidaridad con los argentinos en este momento tan difícil que están viviendo en términos de la crisis sanitaria, del COVID-19, que parece haber llegado más tarde a la Argentina de lo que llegó a algunos de los países vecinos, y bueno, desear muy sinceramente que esta situación se pueda contener en las próximas semanas. Bueno, hoy en día, para hablar de la Agenda 2030 y del logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en realidad es ineludible hablar también sobre la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social por la que estamos pasando, como país, como región y el mundo. Y yo precisamente quiero referirme al diagnóstico que el Observatorio COVID de la CEPAL ha ido haciendo de la actual situación, para ilustrar los puntos que quiero plantear. Bueno, sabemos ya, y se ha dicho en esta tarde, que el mundo se encuentra ante una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes, al menos en este siglo. Y esta no es una crisis financiera como la crisis del 2008-2009, sino es una crisis mucho más global, que afecta a todas las personas, a la salud y el bienestar, y bueno, y a la economía real que permite que funcionemos en nuestro día a día, ¿no? Y también una particularidad es el rol central que tiene el Estado en este contexto. Nos habíamos acostumbrado tanto a escuchar acerca de la centralidad del mercado, ¿verdad? Pero hoy en día son los estados que están asumiendo un papel central para controlar el virus y los riesgos que afectarán a la economía y la cohesión social. Entonces, bueno, vemos también que para aplanar esta curva de contagios necesitamos medidas para reducir los contactos interpersonales. Estos, a su vez, están ocasionando una muy seria contracción económica, se están paralizando actividades productivas y también destruyendo la demanda agregada, la demanda sectorial respecto de bienes y servicios, ¿no? Entonces, un desafío grande que tenemos, al mismo tiempo que aplanamos la curva de contagios, es no aplanar la economía. Y para esto, insisto, el cumplimiento estricto y efectivo de las cuarentenas y de las medidas de salud pública son la forma más eficiente y rápida de reducir también los costos económicos. Se han hecho en estos meses, muchas veces se han contrapuesto salud pública, control de la pandemia y dinamismo económico. No, si no controlamos, si no logramos controlar el COVID-19,
tampoco vamos a poder reactivar nuestras economías. Y por supuesto, tal como ya se ha dicho, la salida de la crisis va a depender de la fortaleza económica de cada país. En este contexto, las asimetrías entre países desarrollados y en desarrollo, la cooperación internacional, el papel de Naciones Unidas, también de entidades multilaterales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, van a ser esenciales para garantizar el acceso al financiamiento, sostener el gasto social y mantener la actividad económica con actividades innovadoras. A ver. Bien, María Belén ya lo mencionaba, la caída, el colapso de la economía mundial ha sido absolutamente brutal. Y en América Latina, la caída en el 2020 va a ser de casi 10 puntos. En Argentina, bueno, estuve revisando las cifras del Fondo Monetario, la caída sería un 9,9%, esto es en su informe de junio. En el informe de julio, la CEPAL plantea una caída del 10,5%. Son cifras realmente alarmantes. Esto tiene que ver con la caída de la demanda y la inestabilidad de los grandes mercados, como Estados Unidos, la Unión Europea, China y la India. También todo esto tensionado y de manera muy grave por este conflicto China-Estados Unidos, la disrupción de las cadenas de valor internacionales y también de las cadenas de suministro, y por supuesto lo que afecta a nuestros países en América del Sur muy seriamente, las fluctuaciones de los precios internacionales de los commodities. En realidad, frecuentemente nos damos cuenta que nuestro margen para hacer política económica desde nuestros propios países es bastante escaso. En la medida que, dado el proceso de reprimarización que se ha producido en nuestros países, bueno, dependemos en medida muy importante de los precios de los recursos naturales, que a su vez dependen hoy día de manera muy significativa de lo que ocurre con la economía china. Entonces, crecientemente, bueno, la realidad es que hemos ido bailando, que nuestras economías han ido variando de acuerdo con estos factores totalmente exógenos a nuestros propios países, nuestras propias economías. A ver. Me he quedado medio estancada acá, pero vamos a continuar. Sí, yo no quería dejar de mencionar los principales canales por los cuales se transmite la crisis económica del COVID-19 hacia América Latina. Bueno, en primer lugar, ya lo mencionaba, la disminución de la actividad económica de los principales socios y la caída de precios de los productos primarios y la disrupción de las cadenas de valor mundiales. Muy importante ha sido también la caída de la demanda de servicios. Para algunos países que dependen mucho del turismo, el colapso
de la demanda por servicios turísticos ha sido muy, muy grave. También en muchos países, no tanto en nuestra región del Cono Sur, pero sí en la parte norte de América del Sur, en América Central y en el Caribe, la reducción de las remesas ha sido y está siendo y va a ser fatal. Muchos de estos países reciben más en remesas de lo que reciben por las exportaciones o incluso la inversión extranjera directa. Y también, en términos financieros, la intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales, sin duda va a afectar nuestras economías. Bien, yo les quiero mostrar brevemente qué está pasando con nuestro comercio internacional, ¿verdad? Y viendo también lo que pasa con los distintos socios. La caída más fuerte se va a dar en la caída de las exportaciones de América Latina y el Caribe a Estados Unidos. La barra gris oscura son las exportaciones de mayo digamos, la previsión de mayo del 2020, que va cambiando mes a mes. Pero en segundo lugar, también la Unión Europea. Las únicas exportaciones que no se van a ver tan afectadas son las que realizamos a China, van a caer las del resto de Asia y, en definitiva, la caída total para América Latina y el Caribe va a ser realmente grave. Ahora, quiero mostrarles un poco la situación del comercio intrarregional. Los que me antecedieron en la palabra mencionaban la importancia del comercio al interior de la propia región, y que es especialmente importante porque es dentro de la propia región que comerciamos manufacturas, productos con mayor valor agregado, donde no dependemos de los precios de los commodities. Y ahí también ha habido una caída muy significativa. En América Latina, en su totalidad, las exportaciones intrarregionales han caído casi un 24%. En el caso del Mercosur, las exportaciones al interior de América Latina y el Caribe han caído aproximadamente un 23%. La única región que no ha sido tan afectada es Centroamérica. Ahora, importante también es el coeficiente del comercio intragrupo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que desde Argentina, lo que desde el Mercosur se exporta a otros países del propio Mercosur. En realidad, este comercio en la actualidad es bastante pequeño, fue un 11% entre enero y mayo del 2019 y alcanzó solamente el 9% del comercio total del Mercosur en enero-mayo del 2020, ¿verdad? Vemos también acá que los que más comercian entre sí son los propios países de Centroamérica. Bien, pero
Estas eran las frías cifras económicas, pero ¿qué está pasando en nuestras sociedades? ¿Cuáles son los impactos sociales que ha tenido el COVID-19? Ha sido, por supuesto, un peligro muy grave para la salud y la causa de muerte. Bueno, estas son las cifras desde hace algunas semanas que ya aumentaron y están superando el 1.000.000 de personas en todo el mundo. También ha revelado los aspectos más vulnerables de la sociedad. Precisamente, cuáles han destacado los graves problemas que tienen nuestras sociedades y que ya tenían previo a la pandemia. Las comunidades de bajos ingresos se han visto especialmente afectadas por la informalidad, por condiciones laborales precarias, por viviendas hacinadas y falta de acceso a alimentos, agua y recursos médicos. Y los sectores de clase media, que habían salido de la pobreza durante las últimas décadas, están volviendo a caer, ¿verdad?, en la pobreza. Ya Belén mencionaba estas tasas de aumento de la pobreza. En el caso de la pobreza extrema, este aumento va a significar que el 15,5% de la población de la región va a estar bajo la línea de la pobreza extrema y que más del 37% va a estar debajo de la línea de la pobreza. En el caso de Argentina, las cifras de la CEPAL, de acuerdo a los datos de encuestas de hogares, nos dicen que la tasa de pobreza va a ser de un 37,5% de la población y la pobreza extrema de casi el 7% de la población. Ahora, tal vez lo más grave es el aumento, en este contexto, es el aumento de la desigualdad, que según estos cálculos podría alcanzar en un aumento del 6% del índice de Gini en el caso de Argentina. Bueno, en términos de impacto en empleos y empresas, la CEPAL prevé el cierre de más de 2,7 millones de empresas formales con una pérdida de 8,5 millones de puestos de trabajo, sin incluir las reducciones de empleos en firmas que seguirán operando. Ahora, claro, estos impactos van a ser diferentes según el sector económico y el tipo de empresas. Sin duda, las firmas más afectadas van a ser las microempresas, más de 2,65 millones de cierres de pequeñas empresas, y debido a su elevada participación en los sectores que recibirán los efectos más fuertes de la crisis. Y bueno, los sectores más afectados son el comercio minorista, hoteles y restaurantes y otros servicios. Pero bueno, estas cifras, recordemos, se refieren a lo que son las empresas formales y en nuestra región y en nuestros países una parte significativa de la economía es también informal. Ahora, quiero detenerme un poco en cómo esta crisis ha afectado a las mujeres, que han sido un sector de la población particularmente afectado.
han sido afectados tanto como trabajadoras remuneradas como no remuneradas, como productoras, como comerciantes y como cuidadoras. Muchas han perdido su empleo en los sectores de servicios, como el sector minorista y el turismo, pero también en la manufactura y en la agricultura por la disrupción de las cadenas de suministro y el colapso de la demanda de productos. También hay muchas mujeres ocupadas en el pequeño comercio transfronterizo que han sufrido por fronteras cerradas y una situación generalizada de inseguridad. Pero, y esto lo están viviendo muchas mujeres en Argentina, en Chile, en todo el mundo, el cuidado no remunerado ha aumentado considerablemente ya que las familias están confinadas en sus hogares. Y también está lo que se ha denominado la pandemia paralela, ¿verdad? Que es el aumento de la violencia de género en el hogar y que ha significado un muy grave riesgo para la seguridad y la salud de las mujeres. La CEPAL ha sacado un informe especial sobre este tema, sobre cómo la contención y la cuarentena han profundizado la crisis de los cuidados en la región. Ha aumentado significativamente el trabajo de cuidado, el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico de las mujeres. La presión sobre los sistemas de salud impacta significativamente a las mujeres porque son casi el 73% del total de personas ocupadas en este sector, y también tenemos una vulnerabilidad especial en el caso del trabajo doméstico remunerado, que representa en la región más del 11% de las mujeres ocupadas. Sobre todo porque muchas de estas mujeres se encuentran en la informalidad, sin contratos de trabajo, sin seguro social o seguro de salud. Hay un aumento de tareas relacionadas con el cierre de escuelas, hay un incremento de las demandas de cuidados de salud, y también las restricciones de circulación impiden que las trabajadoras domésticas realicen su trabajo. Ahora, estas son algunas de las propuestas que hace la CEPAL para lograr aplanar la curva de contagios sin aplanar la economía. En primer lugar, abordar la emergencia sanitaria. Aplicar inmediatamente y de manera eficiente las medidas de contención sugeridas por la Organización Mundial de la Salud. Fortalecer los sistemas de salud y garantizar un acceso universal a pruebas, medicamentos y curas. El segundo gran tema, abordar la emergencia social. Aquí la CEPAL propone un ingreso básico de emergencia que garantice el consumo de toda la población y especialmente los estratos vulnerables. Por otro lado, medidas de protección del empleo, subsidios de desempleo y licencias, y por supuesto medidas de apoyo a las MIPYMES y a los trabajadores en cuenta propia e informales. En términos de abordar la emergencia económica, bueno, tenemos que ver medidas de corto, de mediano y de largo plazo, ¿verdad? Porque esta crisis va a continuar por bastante tiempo más. Y acá, en términos de política fiscal, la propuesta es reorganizar los presupuestos y, si es necesario, acceder a medios de ahorro o endeudamiento,
para implementar paquetes de estímulo fiscal al fin de fortalecer los sistemas de salud, proteger los ingresos y minimizar la contracción de la economía. En términos de política monetaria, la propuesta es tratar de estabilizar los tipos de cambio y preservar la solvencia y el funcionamiento del mercado bancario. Y en términos de cooperación internacional, reconsiderar las políticas de préstamos concesionales y graduación de los organismos internacionales. Esto está afectando sin duda a los países de ingreso medio y debe ser revisado. También facilitar los préstamos a bajo interés y postergar el servicio de deudas a los países en vías de desarrollo, incluidos los de renta media. Bien, como ustedes ven, entonces la integralidad de la Agenda 2030 está en riesgo por el dispar avance de los ODS y particularmente por la pandemia. Si hacemos un repaso de los objetivos de desarrollo sostenible, vemos que muchos de ellos, como el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, en fin, están siendo gravemente afectados por la situación actual. Tenemos acá un indicador acerca de los logros, digamos, de los subtemas, de los que forman parte de los ODS. Vemos que solamente 4 han alcanzado el umbral establecido por la meta. Vemos a 15 que avanzan por una tendencia correcta. En 8 vemos que necesitamos más intervención de políticas públicas. En 13, para 13 logros necesitamos fuertes intervenciones de políticas públicas. 27 indicadores están totalmente estancados e incluso 5 indicadores están en retroceso. Vemos entonces que la región no tiene otra opción estratégica que avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible a través de una mayor integración. Lo que ya se decía hace algún tiempo, el desarrollo será sostenible e inclusivo o no será desarrollo, hoy día es más cierto que nunca. Y tal como ya lo dijeron quienes me antecedieron, solo con un nuevo modelo de desarrollo podemos evitar volver a transitar por los caminos que condujeron a una situación en la que los efectos de la pandemia no son solo devastadores en el corto plazo, sino también deterioran las condiciones de recuperación y el desarrollo. Y acá pensamos que en América Latina y el Caribe requerimos una estrategia de diversificación de nuestra estructura económica, de integración productiva y comercial, de aumento de las acciones de adaptación y mitigación a la emergencia ambiental, que casi se nos olvida en la actual situación de crisis, refuerzo también de las políticas para combatir la pobreza, la desigualdad y la cultura del privilegio. Y finalmente, por supuesto, políticas de protección social con una cobertura universal. Muy bien. Con esto termino mi presentación.
¿verdad? Yo quería finalmente decir que me parecieron muy interesantes las propuestas que se han hecho, y también el interés en fortalecer las capacidades para la internacionalización de las pymes que planteaba el embajador Asensio. Acá, bueno, la CEPAL tiene una trayectoria de trabajo, y con mucho gusto, bueno, yo misma, yo fui directora de ProChile en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y es un tema que me interesa particularmente. Decirles solamente que estamos a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alicia Frogman, verdad muy clarificadora, tanto la exposición como el PowerPoint. Muchos de los asistentes están pidiendo esos PowerPoint porque realmente reflejan muchísimo la realidad que estamos viviendo y hacia dónde vamos. Antes de pasar a las preguntas, hemos resumido en 4 preguntas la cantidad de preguntas que nos han hecho cada uno de los participantes, pero quiero volver a agradecer previamente a la Comisión de Comercio Exterior del Senado y a todos los integrantes, a su vicepresidente, el senador Emiliano Reparás, y al secretario de la comisión y presidente de nuestro bloque, el senador Gervasio Bozano. Así que pasaríamos a las preguntas. La primera pregunta es para el embajador Fernando Asensio, y es así: ¿cómo tiene previsto articular con los gobiernos locales las políticas sobre cooperación internacional? Bueno, espero que me escuchen bien porque estoy teniendo un problemita con internet. No sé si se escucha bien. Perfecto. Bueno, muy amable. Bueno, en términos generales, después Belén va a precisar más técnicamente. Desde la Cancillería Argentina estamos trabajando en el escenario post-pandemia, con la expectativa de ir al territorio para ofrecer las distintas herramientas con que cuenta el Ministerio hacia los gobiernos locales. Para referirme a los mecanismos de trabajo, puedo mencionar las capacitaciones a funcionarios, la inserción externa de su producción a través de mecanismos de promoción comercial y la atracción de inversiones con que cuenta la Secretaría de Relaciones Económicas a cargo del embajador Jorge Neme. Los mecanismos de cooperación internacional, donde Belén podrá serle de ayuda, y también otras acciones de vinculación internacional, como puede ser la firma de hermanamientos y acuerdos de distintos tipos. Por tal motivo, les quiero comentar que vengo desarrollando una agenda intensa, ¿sí?, de reuniones con intendentes, gobernadores, diputados, Adrián es testigo de ello, y demás autoridades políticas locales, con la intención de recoger cuáles son las necesidades y demandas de cada uno de los casos para poder coordinar las acciones e iniciativas con las distintas áreas del Ministerio. Los invito a que se pongan en contacto con los equipos técnicos de la subsecretaría a la cual estoy a cargo, para explorar esquemas de trabajo a ser desarrollado entre la Cancillería, las provincias y los municipios. También quería decir que la Cancillería tiene el programa de cooperación descentralizada, donde Belén seguramente ahora va a profundizar en este tema. Muchas gracias. Gracias, embajador Asensio. Solo para complementar, Sí. Como yo señalé en la exposición, ya hace más de una década que tenemos todo un área de cooperación descentralizada. Algunos lo pueden conocer como FOAR Federal. Fue una idea genial que tuvo una querida amiga nuestra, que yo sé que el embajador Asensio también comparte, Anica Fiero, en su paso por la DGCIN, creó esta articulación. Entonces la DGCIN lo que tiene es una red de puntos focales con las provincias. Esos puntos focales son designados por los gobernadores. Justamente ahora, hace poco, tuvimos una reunión con el embajador Asensio para revisar ese listado, digamos que el canciller pueda mandar una comunicación a todos a todos los gobernadores para rechequear que esos puntos focales son los que son, y la forma de acceder es a través de ellos, la parte formal provincial.
Luego, claramente, cualquier municipio, cualquier autoridad local puede contactarse con la DGCIN por alguna necesidad en particular y nosotros lo vamos a saber articular. ¿Cómo se participa? Lo que estamos haciendo ahora no es con todos nuestros socios, pero con algunos socios, sobre todo en la región. Voy a dar solo el ejemplo más acabado que tenemos con Chile, en la convocatoria que se hace en cada comisión mixta, que las comisiones mixtas piensen que arman programas de cooperación bilateral de 2 a 3 años, tiene todo un capítulo de cooperación descentralizada. Es decir, cuando se presentan los proyectos, hay toda una parte del programa que es justamente para gobiernos subnacionales, sean provincias o municipios. Con Francia tenemos un programa muy potente, con Portugal empezamos a desarrollarlo, con Italia, con España. Hay muchas oportunidades, la forma de acceder es, como lo digo, a través de los puntos focales, pero igualmente si cualquier municipio, cualquier autoridad tiene una iniciativa, nos lo hacen llegar, luego podemos a través del senador Santarelli pasar todos nuestros contactos, y tenemos todo un área especializada en eso, ayudamos también a formular, a veces cuando DGCIN no forma parte del proyecto, porque hay veces que algunos actores tienen contactos directos con algunas agencias, también colaboramos en la parte técnica de formulación y demás, o sea que para nosotros es un área crucial, y el gobierno actual ha puesto, bueno, el embajador lo acaba de decir, el canciller, el presidente, nos han indicado claramente la mirada federal que tiene que tener todo el diseño de política pública que hacemos, así que en ese plano totalmente disponibles para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Fernando, Belén, y quería contarles que desde la comisión también estamos haciendo un trabajo de ponernos en contacto con los responsables de cada municipio que tengan el rol de interacción con su sector productivo para poder ayudarlos y, en caso de ser necesario, poder ser un nexo para acercarlos hacia la Cancillería y poder aportar un granito de arena al gran trabajo que están haciendo desde Cancillería. Y por último, bueno, tenemos una pregunta para la doctora Alicia Frogman, que dice, ¿cómo percibe CEPAL su rol o papel en Latinoamérica en esta nueva, hacia la nueva normalidad? Así que, doctora Frogman, la escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Decirles que yo le hice llegar al equipo del senador Santarelli mi presentación para quienes estén interesados en ella. Vi en el chat que había varias personas solicitándola. A ver, ¿cómo ve la CEPAL su rol? Por un lado, digamos, recogiendo información sobre lo que está pasando en los países, información, bueno, fresca, lo más fresca posible, ¿no? Porque está, de hecho, mes a mes, los diagnósticos de lo que va pasando van variando. Y acá había también una pregunta que vi, bueno, que por qué hablar de América Latina y el Caribe y no desglosar, y no en manera más desagregada. Bueno, los mandantes de la CEPAL son los países de la región, pero están los datos para los países específicos. Yo he tratado para esta presentación ver el caso argentino en términos de bueno, crecimiento del producto, de datos de pobreza, ver qué pasa en el comercio intrarregional del Mercosur, son algunos datos gruesos, pero ustedes pueden acceder a todos los datos, son muchísimos más, en temas laborales, temas de salud, muchos temas más en el observatorio COVID de la CEPAL. Y ahí con desagregación también pueden llegar a la desagregación por país, no necesariamente las presentaciones que hace la secretaria ejecutiva contienen esta desagregación,
pero se pueden conseguir esos datos, yo creo, sin mayores dificultades. Entonces, por un lado, el rol es recoger la información, que sea información fidedigna, a partir de la información oficial de los países, por supuesto, y por otra parte, hacer propuestas. Como algunas de ellas se las he estado presentando acá, en realidad en términos generales están como dentro, estas propuestas dentro de lo previsible. Tendríamos que hilar más fino ya en la política fiscal, en la política de empleo, en la política educacional, para ver propuestas más específicas, ¿no? Por ejemplo, acaba de salir el informe sobre comercio y logística en el marco de la crisis del COVID. Yo trabajo en la División de Comercio Internacional e Integración. Y ahí ustedes ven algunas recomendaciones específicas en el ámbito del comercio internacional. Entonces yo los invito a consultar el observatorio COVID de la CEPAL. Disculpen que esté haciendo propaganda para la institución, pero yo creo que realmente pueden encontrar información valiosa. Muchísimas gracias, doctora Frogman. Bueno, damos de esta manera, vamos concluyendo con el seminario. Muchísimas gracias a los disertantes por sus aportes, por su predisposición. También agradecer a las senadoras, senadores, diputadas, diputados. También está presente la presidenta de la Comisión de Comercio Exterior de Diputados, la diputada Susana Lázari. Y los invitamos a compartir el segundo encuentro de este ciclo el próximo miércoles 19, en el que nos acompañarán María Eugenia Di Paola, que es la coordinadora de programas de ambiente y desarrollo sostenible de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Rodrigo Rodríguez Torquín, secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de la Nación, y Flavio Fuertes, que es el coordinador de la Red Argentina del Pacto Global. Muchas gracias, los esperamos en el próximo webinar, y buenas tardes para todos y todas. Gracias.